En el estudio ya Alberto Aguilar. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte. Como siempre, un verdadero placer, ¿eh? ¿Qué novedades tenemos? Hoy vamos a platicar, Leonardo, acerca del ámbito turístico. Ahora, a propósito de que se habla de la fortaleza del peso, Leonardo, hay varias fuentes que generan divisas al país, ¿no? Y eso fortalece nuestra moneda. Una de ellas, bueno, pues la rama manufacturera, que es por supuesto la más importante, con exportaciones que significan 165 mil millones de dólares al año. Esto es lo más importante que tiene nuestro país. Se ha logrado con el TEMEC en los últimos casi 30 años. También las remesas, 58.500 millones de dólares. Ya hemos platicado de ese tema. Las exportaciones de petróleo que, bueno, han contribuido, pero contribuyen menos ya. Las agropecuarias que han subido. Y, por supuesto, otra actividad importante que genera divisas es el turismo. Este último negocio, conocido, Leonardo, amigos, como la industria sin chimenea, cayó fuerte, ustedes lo saben, lo platicamos aquí, con la pandemia. Pero poco a poco, pues ya viene de regreso. Si bien el número de turistas todavía no llegamos a los que había en 2019, en ingresos el año pasado se alcanzó una cifra de 27.900 millones de dólares contra 24.000 millones de dólares de ese año. Como quiera, el golpe de lo que ya no se generó en estos años significó unos 70.000 millones de dólares según el Cicotur. Ahora, gradualmente las empresas pues, deberán recuperar esa minusvalía. Este año, si bien será otro año más de recuperación, hay retos importantes para el turismo. ¿Cuál es el principal reto? Bueno, el principal reto es la recesión en Estados Unidos para la segunda mitad del año. Hay que recordar que los estadounidenses son por mucho nuestros principales clientes. El año pasado vinieron 13.4 millones de turistas de ese país. Sin embargo, hay evidencias de una desaceleración. En marzo, si bien este segmento creció, fue el más bajo de los últimos 12 meses su avance. Abril tampoco fue para entusiasmarse. Si bien tanta incertidumbre en los mercados financieros, en la economía, no ayuda, quizá también en esta situación ha influido una mayor percepción de la inseguridad en muchos destinos. Pero además, conforme a Francisco Madrid, él es el director general de Cicotur, México pues, no tiene la capacidad para contrarrestar la carretada de noticias que México genera todos los días con sucesos de inseguridad. Desde el 2019 que desapareció el Consejo de Promoción Turística, el CPTM, que no nos costaba a nadie, se perdió una herramienta que quizá no hizo falta en la pandemia por las circunstancias, pero que ahora, ya con la recuperación en el tiempo, va a pesar. Sectur, la dependencia que encabeza lo del turismo, la encabeza Miguel Torruco, no tiene presupuesto para promoción. Y las embajadas, que supuestamente es el brazo en el que se van a apoyar, no tienen el expertise ni los medios para ayudar. Para comparar, México no tiene nada de presupuesto y solo Las Vegas cuenta con un presupuesto de promoción turística de 200 millones de dólares. O sea, 200 millones de dólares contra cero. En ese sentido, este año se ve cuesta arriba que el número de visitantes pueda regresar a los niveles del 2019, ya que también, el turismo sudamericano va a la baja. Brasil, que tiene enormes problemas, tiene problemas, hay un problema de visado. Argentina, su economía está terriblemente afectada, Colombia igual. Así que alerta en el turismo, ya que con la recuperación plena ya de esta actividad hay una mayor competencia global. Viene la recesión de Estados Unidos para el segundo semestre, que seguramente ahuyentará mucho del flujo de ese mercado. Y poca respuesta del país para promocionar, carencia de fondos de promoción. Así que, Leonardo, un segundo semestre retador. Vamos a ver cómo nos va en el ámbito turístico, que insisto, es una de las fuentes importantes en materia de generación de divisas, pero no solo eso, Leonardo, también es una fuente importante en lo que hace a empleos, sobre todo muchas mujeres, que genera la industria sin chimeneas. Efectivamente, así está el tema y por decisión del legislativo y del ejecutivo, naturalmente, los fondos que antes, estos que pagan por derecho de migrantes, los turistas que iban al consejo, pues ahora se irán al Tren Maya, ¿no? Ya está absurdo, por ley. Porque además durante años, Leonardo, ¿te acuerdas cuántos años se trabajó para que al final de cuentas
a través de ese impuesto que no nos costaba a nadie, pudiera tener México una caja para promoción en todo el mundo y atraer a este mercado tan importante que genera empleos. Se decide eliminar esta instancia, ahora que yo no entiendo por qué, porque no le costaba a nadie, simplemente por un tema. Si el dinero llega al Tren Maya, pues y ahora ayuda, ¿no? se agencian el dinero, pero absurdo, porque pues finalmente el Tren Maya también supuestamente va a vivir del turismo. Y si le pegas a la fuente generadora de divisas y de turistas, pues el Tren Maya se va a convertir en un lastre. De hecho, es un proyecto que no es muy interesante en materia, digamos, turística. No creo que genere mucho para el país en materia turística, ¿no? Entonces, lamentable, ¿no? Esa es la decisión que tomaron, así es que ese fondo que antes iba para la promoción turística ya quedó cancelado por esa vía. Y un último apunte rapidísimo, estoy de acuerdo con que las malas noticias en materia de seguridad sí impactan, particularmente en mercados como Canadá, donde mataron hace unos días a un canadiense allá en Puerto Escondido. Exacto. O en Argentina, donde tengamos mucho menor flujo, pero allá son noticias nacionales, ¿no? Es decir, aquí puedo decir, bueno, mataron a un argentino en Puerto Escondido, en un canadiense en Puerto Escondido, y se va la crónica de todos los muertos que tiene este país, pero en aquellos países esa nota está en todos los noticieros, o sea, hay que ver ese impacto. Y lo segundo es que sí, este país es precioso, este país es todo lo que tú quieras, pero hay destinos turísticos que no se renuevan, ¿no? Es decir, yo creo que cuando, por ejemplo, hay flujos de canadienses, de americanos, que son adictos a este país, voy a Vallarta, voy a Cancún, pero año tras año y es lo mismo, ¿no? Como que no se renueva la oferta. Yo creo que nos hace falta, o en el ámbito comercial o en el ámbito cultural, que lo tenemos muy descuidado. Fíjate, hoy daba el tema de los museos, la visita a museos, se concentra en 3 entidades federativas. Sí. Pensar en una oferta en la cual tú puedas decir, oiga, no solamente viene a tomar el sol, sino que hay otras cosas interesantes. Hay destinos, pienso en Acapulco, pero pienso en otros, que les ha costado mucho renovarse, Alberto. Y esa es otra labor, Leonardo, que realizaba el Fonatur. Lamentablemente, es otra mala noticia, Fonatur también se ha dedicado prácticamente a lo que es la construcción del Tren Maya. Cuando se creó Fonatur hace muchísimos años, jamás se pensó que el Fonatur iba a servir para construir un tren. Eso es un tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo caso, ¿no? Bueno, no, pues ahora lo que está haciendo Fonatur es básicamente construir el tren, pero además se habla de la próxima desaparición de Fonatur. En el ámbito turístico se da por un hecho. ¿Y te imaginas, Leonardo, lo que va a pasar con los destinos turísticos? A ver, los campos de golf. ¿Quién va a mantener los campos de golf que son de Fonatur? ¿Crees que el gobierno federal, crees que el gobierno estatal, los municipios van a dedicar su dinero, si no tienen las calles bien, a un campo de golf? Y entonces, ¿qué va a pasar con el turista? Que uno de los atractivos en muchos destinos es el campo de golf. ¿Qué va a pasar con los campos de golf? De un plumazo se está pensando desaparecer Fonatur. Cuidado con esa decisión, gravísima si se toma, porque va a suceder algo peor todavía, Leonardo. O sea, ni siquiera vamos a mejorar otros destinos. Los que ya se tienen, Leonardo, se van a ir al traste, y con mucha de la infraestructura que es importantísima. Ir a Huatulco, por ejemplo, es muy agradable porque es una zona turística que no se ha desarrollado demasiado. Sí. Pero bueno, prácticamente mucho de lo que vemos ahí lo hace Fonatur. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si desaparece ese fideicomiso? Pues vamos a llegar a destinos bastante pobres y vamos a darle al traste a muchos destinos que justamente y un destino pobre lo que te hace es que tengas un turismo pobre, que es otra discusión que no vamos a tener el día de ahora. Tú puedes tener millones de turistas, pero si gastan poco y no hay una derrama suficiente, tú dices, no es el perfil que me interesa, ¿no? Tú quieres que la gente vaya, coma bien, tenga un espectáculo cultural de buen nivel. Por ejemplo, a mí esto del Festival Pax me parece que ilusiona a la gente de la zona del Caribe, la zona de la Riviera Maya, diciendo, bueno, no solamente es la borrachera, la barra libre y digamos, esta oferta tradicional que dan los destinos de playa, sino también una cosa cultural, ¿no? Fíjate que le puede dar como ilusión a algunos. Esto que mencionas, Leonardo, es otro tema de que yo en alguna ocasión le cuestioné a algunos secretarios de turismo hace ya algunos años, porque, ¿te acuerdas? Cancún era un destino triple A. Solamente podían ir algunos.
sobre todo turistas internacionales, son los que nos interesan porque son los que gastan. Y de repente empezaron a generar Riviera Maya, que ya fue un destino ya no AAA, sino fue un destino más abajito, con el all inclusive. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas terminas generando un turismo que no te da mucho. No. Y además desperdiciando un recurso tan importante como es pues nuestras hermosas playas. Bueno, Hawái, por ejemplo, ¿no? Que es otro destino importante de los Estados Unidos. ¿Sabes que en Hawái la mayoría de las playas tienes que pagar para estar en las playas? No sabía. Bueno, tienes que pagar. Y además hay un montón de atractivos. Ya sabes que en Estados Unidos son paquetes. Desde que te bajas del avión ya hay paquetes en tu hotel. En esos paquetes está incluido el destino de playa. En México somos tan hospitalarios que regalamos lo que tenemos, que es una enorme belleza, pero lo regalamos a ramilletes, porque el all inclusive pues es muy barato y te deja una derrama muy menor. Ahí hemos fallado en la parte comercial. Pues ahí tenemos eso. Mi querido Alberto, muchas gracias por tu comentario. Gracias, Leonardo. Como siempre, un verdadero placer, ¿eh?